Nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana Urioste, soy la actual decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, la entidad organizadora, la institución organizadora de este evento. La verdad que es un un gusto estar abriendo este primer encuentro del ciclo Reflexiones y Perspectivas sobre el sector agropecuario, análisis del Censo Nacional Agropecuario del 2018. Esta es una iniciativa de las cátedras Costos y Estrategias en Sistemas Agroalimentarios de la Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios y está avalada por el Consejo Directivo de la Facultad. El Censo Nacional Agropecuario de 2018, como todo censo nacional, tiene un valor muy importante y este en particular, la verdad que es una base esencial para el desarrollo de un sistema integrado de estadísticas agropecuarias. Tal como se expresa en la presentación del documento del censo, los resultados definitivos que están volcados en este documento están orientados a satisfacer una parte importante de las demandas de todos los actores del sector agropecuario, protagonistas sin duda de la economía argentina y en particular también de la provincia de La Pampa, de nuestra provincia. Entiendo que esta información es muy valiosa para autoridades gubernamentales en la determinación de las políticas públicas que involucran a este sector, al sector privado también les de mucho interés y a nosotros, investigadores y académicos. Y también al propio INDEX, que es el organismo que llevó adelante el proceso. Este censo y los resultados vertidos en el documento dan cuenta de una gran desagregación de la información, a diferencia de los anteriores, que van a resultar sumamente útil. Los objetivos que plantearon los organizadores en este ciclo, que incluye 5 encuentros, son poner en valor y discutir el perfil del sector agropecuario argentino, reflexionar también en torno a las perspectivas multidisciplinarias sobre la realidad de este sector en La Pampa, analizar y discutir el rol que tenemos desde la universidad en el desarrollo de este sector, identificar tendencias y analizar también posibles escenarios futuros. Cada vez que en la facultad se proponen este tipo de encuentros, de eventos, el aval institucional está fundamentado en si los objetivos de la propuesta se enmarcan en el estatuto de la universidad. Y en este sentido, en esta oportunidad, da cuenta de ello en las bases y objetivos del estatuto, que expresa que la universidad estudia y expone objetivamente sus conclusiones sobre problemas nacionales y también presta asesoramiento técnico a las instituciones estatales. Así que creo que estamos cumpliendo en el análisis, en esta propuesta de analizar y debatir acerca de los datos recogidos en el censo. Bueno, no me extiendo más para darle lugar al comienzo del encuentro. Quienes van a exponer hoy han preparado mucho material para discutir con todos ustedes. Bueno, les agradezco a quienes tuvieron la iniciativa, no tengo dudas que va a cumplir las expectativas de los que están acá presentes, que tengan una buena jornada y también los y las invito a los próximos encuentros que van a ser los días jueves a esta misma hora. Así que bueno, adelante y que disfruten. Bueno, muchas gracias Ana, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas al primer conversatorio de un ciclo que pretendemos de alguna manera agregue valor a los que están escuchando, a los que están interviniendo. El Censo Nacional Agropecuario es una herramienta, bueno, fundamental para el sector agropecuario, principalmente porque trae a la escena datos estructurales del sector, ¿sí? Y nos permite de alguna manera evaluar trayectorias, pensar y repensar un poco cuáles son las características de este sector tan importante para Argentina y para el sector productivo en general. Hoy la intención es empezar con el primer conversatorio trabajando sobre lo que tiene que ver con la evolución entre el Censo Nacional 2002, que fue el último censo que se dio en condiciones correctas. El Censo 2008 tuvo el inconveniente de llevarse adelante justo cuando el país estaba con un conflicto gremial con el Estado Nacional, y eso de alguna manera complicó
el proceso de recabación de datos y por lo tanto los resultados no fueron del todo utilizables, más que nada para una comparación. La intención de compararlo con el 2002 y tener un poco una perspectiva de la evolución no es aportar conclusiones cerradas, sino más bien tratar de poner en la mesa distintas perspectivas, distintos profesionales, distintas áreas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, que traigan, que aporten su grano de arena, su perspectiva, y a partir de ello tratar de construir una visión más clara, más completa, sobre una realidad de un sector que para nosotros como facultad es sumamente importante. El primer disertante va a ser el licenciado magíster Juan Suquía. Juan es docente de la Facultad de Agronomía, es docente en la Cátedra Políticas Agropecuarias y en la Cátedra Formación de Precios Agropecuarios y Agroalimentarios. Él se graduó de licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios en la facultad y ya hace tiempo que da clase en las dos cátedras que había mencionado. Juan va a trabajar un poco sobre un primer panorama estructural sobre el sector y va a comparar no solamente algunos datos del censo 2002 con el 2018, sino también va a poner en juego algunos resultados del censo 1988, que también fue un muy buen censo por la cantidad, el barrido que tuvo sobre la población agropecuaria. Después van a trabajar, a intervenir la licenciada Rocío González y el licenciado Santiago Pérez, que también van a tratar de aportar una mirada sobre las formas de producir, de comprar, de comercializar y de gestionar el negocio agropecuario. Y por último, la magíster e ingeniera Mónica Álvarez Redondo, que nos va a dar un panorama sobre un sector particular que tiene poca información en los censos, pero que para un país como el nuestro es estratégico, que tiene que ver con todo el sector forestal, cómo ha sido su evolución y también para poder plantear una serie de perspectivas. A lo último, hemos planteado una serie de incógnitas, porque de vuelta el espíritu de este encuentro no es afirmar o generar certeza, sino tratar de cuestionarnos, de interrogarnos entre todas, entre todos, y tratar de ver cuáles son las nuevas preguntas que tenemos que empezar a trabajar desde la política pública, desde la estrategia privada y desde la academia y la universidad y la investigación y la tecnología, porque obviamente es un sector para nosotros importante y por lo tanto no solamente hay que interpretar lo que pasó, sino también tratar de construir posibles datos, informaciones, tendencias hacia el futuro, porque obviamente todas las decisiones que tomemos hoy tienen impacto en el futuro. Bueno, Juan, bienvenido. Te dejamos que vayas avanzando, yo te voy pasando las filminas y cualquier cosa vos me avisás. ¿La pasás vos? ¿La pasás vos, Santiago? Sí, Juan, yo te la paso. En algunas voy a ir y voy a volver. ¿Te voy diciendo? Dale, o me decís, dejas el mando? Te puedo dejar no sé si te puedo dejar el mando remoto. Me parece que no, Juancho. Si no, vos andás diciéndome para adelante, para atrás, yo te presto atención y voy. ¿Dale? Bueno. Sí, cómo no. Intentamos. Bueno, vamos a comenzar en este espacio, ¿sí? Como acabas de decir, en la comparación entre los dos censos, y lo que vamos a ver hoy van a ser variables de tipo agregadas, ¿sí? Nacionales, y las variables que me toca exponer y analizar son, en primer lugar, la cantidad de EAPs, de explotaciones agropecuarias, el rango de escalas de extensión, el tipo jurídico, el sexo y el rango etario del productor o la productora agropecuaria, el tipo de tenencia o el régimen de dominio, la gestión cotidiana que tiene la empresa agropecuaria y la gestión técnica administrativa. Adelante. Antes de comenzar a exponer los datos, me parece importante exponer la definición que da el INDEC para explotación agropecuaria, o la sigla EAPS, que la vamos a ver en los diferentes gráficos a continuación, porque se va a repetir y es la unidad principal de análisis o la unidad principal de censo, ¿sí? para los censos agropecuarios, tanto en el 2002 como en el 2018. La definición, el concepto que da, dice que es una unidad de organización, lo digo rápidamente por cuestiones de tiempo, una unidad de organización de la producción que no tiene que ser menor a 500 metros cuadrados. La misma va a estar ubicada dentro de los límites de una misma provincia, independientemente del número de parcelas que la integren.
El punto 5 dice que debe producir bienes de tipo agrícola pecuarios, o sea, agropecuarios o forestales destinados al mercado. O sea, la empresa, la explotación agropecuaria tiene que tener un destino de tipo comercial. Tener una conducción única, y yo agrego que debe ser única por el productor agropecuario, ¿sí? El cual realizará la inversión, asumirá los riesgos y recibirá los beneficios de la comercialización de esa producción. Esa empresa agropecuaria va a tener que tener un único tipo jurídico, de acuerdo al Código de Comercio. Debe utilizar alguno de los medios de producción durables para este tipo de producción o para el sector, y debe usar en parte la misma mano de obra permanente. Lo que sigue es una excepción al punto 5. Recuerden ustedes que dijimos que debe producir bienes agrícolas, agropecuarios o forestales destinados al comercio. Y dice que puede haber explotaciones que trabajen la tierra para el autoconsumo o la investigación. Palpable es el caso de la Facultad de Agronomía, ¿no? Pero regularmente o habitualmente deben producir excedentes, los cuales deben ser vendidos o intercambiados en el mercado. Adelante. Una vez definido lo que es empresa agropecuaria o EAPS, y tal cual dijo Santiago, en este caso y en un par más, analizamos la integración del censo o la inclusión del Censo Nacional de 1988 también, para ver un poco la evolución a más largo plazo. Imagínense que del 88 al 2018 son 30 años, entonces se puede hacer mucho más fácil a la vista, ¿sí? Al análisis, un segmento temporal de 30 años. En el 88, la cantidad de empresas agropecuarias o explotaciones agropecuarias que habían sido cuantificadas eran 421.221. En el 2002, de 333.533. Esto refleja una caída del 21% en términos porcentuales, ¿sí? Y si lo analizamos en términos cuantitativos, de 87.688 empresas menos. Analizando el 2002 con el 2018, podemos ver todavía un decrecimiento, una caída todavía más abrupta, del 25% en términos porcentuales, o de 83.870 empresas, cuantificando totalmente en 2018 249.663 empresas agropecuarias. Esto lo que muestra es una evolución que en el término de 30 años ha tenido una caída paulatina y progresivamente la cantidad de establecimientos. Ahora, haciendo un análisis un poco más profundo, adelante Santiago, gracias. Vamos a analizar la cantidad de empresas en términos relativos, porcentuales, ¿sí? Pero por rango de extensión. Entonces, para ubicarnos en lo que es el gráfico, en el primer rango, ¿sí? Encontramos las empresas, como decía la definición, de 500 metros cuadrados a 5 hectáreas. Ahí lo que podemos ver es la cantidad en términos porcentuales de empresas, ¿sí? que están representadas respecto al total censado. Espero haber sido claro. Y así sucesivamente en cada uno de los rangos. Para hacer un primer análisis, les quiero manifestar que yo hice un corte, así lo puedo seguir, ¿sí? en los dos gráficos, en el gráfico siguiente. Como empresa pequeña, aquella que va de 500 metros cuadrados a 500 hectáreas, ¿sí? En este segmento de rango de extensión se encuentra el 79% de todas las empresas censadas, casi el 80%. En los rangos que van de 501 empresas a 5.000, que yo le digo de escala media, se encuentra el 18%, está representado el 18% de todas las empresas censadas. Y aquellas que son de tipo una empresa grande, ¿sí? que va de 5.001 a más de 20.000 hectáreas, solo es el 3% de todas las empresas censadas. Y dicho esto, haciendo otro tipo de análisis sobre el gráfico, podemos ver que
dentro del rango de las pequeñas empresas, aquellas que van de 500 metros cuadrados a 200 hectáreas, podemos ver que en todos y cada uno de los rangos la cantidad de empresas cae, en términos, como digo, en términos relativos. Aquel segmento que va de 201 empresas a 5.000 hectáreas, de 201 hectáreas, perdónenme, a 5.000 hectáreas, en todos los casos los rangos aumentan, ¿sí? Y se mantienen, no hay una diferencia significativa en las grandes empresas. Relacionándolo con el gráfico que sigue, esto es en cantidades, ¿sí? El que sigue es en extensión. O sea, para dar un ejemplo y entender el gráfico, lo que tenemos acá son, vamos a decirlo así, la sumatoria de las superficies de todas las empresas, ¿sí?, que se encuentran, por ejemplo, en el primer rango, el que va de 500, en el que va de 500 metros cuadrados a 5 hectáreas. Si nos vamos al otro extremo, acá encontramos la sumatoria de todas las superficies de las empresas que se encuentran en este último rango. No sé si ustedes pueden ver el puntero del mouse, así les voy señalando. ¿Santiago se ve? Ah, bien. Bien, para hacer un segundo análisis, en el término que quieren llamar pequeña empresa, aquella que va de 500 metros cuadrados a 1.000 hectáreas, ¿sí? En todos los casos, en todos los rangos, la superficie cae, mientras que lo capitaliza las empresas que van de 1.001 hectárea a 5.000 hectáreas. Tanto en cantidades, en el gráfico anterior, como en superficie, podemos apreciar que las pequeñas empresas caen en cantidades y en superficie, y las medianas empresas aumentan la cantidad de empresas y la superficie de cada uno de los rangos. Después, en las grandes empresas, de 7.501 a 10.000 se mantiene, ¿sí? Y en los dos últimos rangos, de 10.000 a 20.000, cae, pero en la misma proporción que lo que capitaliza el rango de empresas que van de 20.000 hectáreas a más. Entonces, lo que podemos preguntarnos acá es si esta evolución continúa, ¿sí? Si no será un sector que va a tender a la concentración. Eso lo vamos a plantear como pregunta. Después hay un caso muy particular que es el de 201 hectáreas a 500. Santiago, ¿podrías volver al gráfico anterior, por favor? Gracias. Podemos ver acá, en este gráfico, la cantidad de empresas de 2002 a 2018 aumenta, ¿sí? Aquellos que tienen un rango de superficie entre 201 a 500 hectáreas. Aumenta la cantidad, pero en superficie, y ahora sí vamos al gráfico en el que estábamos hoy, dijimos, aumenta la cantidad, pero disminuye la superficie total de ese rango. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es el único rango en donde se da, que hay más cantidad de empresas, pero con una superficie promedio menor. Bien, continuamos, Santiago. Gracias. Bueno, este gráfico es la participación que tienen las provincias en la cantidad de empresas pertenecientes a cada una de ellas respecto a el censo nacional total, tanto de 2002 como de 2018. Pero como es materia de futuras charlas, ¿sí? Entonces lo paso además por cuestiones de tiempo. Bien, acá llegamos a la cantidad de explotaciones agropecuarias por tipos jurídicos en porcentaje, en términos relativos. La vamos a tener en porcentaje y en cantidades. En principio, lo importante que vemos acá es una caída significativa de las sociedades de hecho respecto a las sociedades comerciales tradicionales, llámese sociedad anónima, en comandita simple o por acciones,
Sociedades accidentales, que estamos hablando de aquellas que se termina la sociedad cuando se termina, por ejemplo, la campaña, una UTE, un pool de siembra, un fondo común de inversión, y las SRL. Entonces, todas las sociedades comerciales aumentan y cae significativamente las sociedades de hecho. Esto, hablando con los colegas, decíamos que podía ser por una cuestión de riesgo, ¿sí?, de responsabilidad, y por otro lado, de una cuestión tributaria. Después vamos a algo muy particular, que es la variable persona física, que en términos porcentuales relativos, cuando digo relativos quiero decir, es la cantidad de empresas, o es el porcentaje, ¿sí?, de empresas que tienen como productor una persona física o humana respecto al total de las empresas censadas. Entonces vemos que tienen un leve incremento. Ahora bien, si vamos al gráfico posterior, que son las cantidades, podemos apreciar que en cantidades cae muy abruptamente, mientras que la caída de las sociedades de hecho que veíamos en el gráfico anterior y el incremento de las sociedades comerciales se replica en cantidades. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, esto quiere decir que la disminución en el total de las empresas o explotaciones agropecuarias que vimos en el primer gráfico, ¿sí?, está representada o está explicada principalmente por una caída en explotaciones agropecuarias donde el productor es una persona física o humana. Y acá está la vista. Bien. Pasamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que se puede apreciar son las cantidades de empresas agropecuarias según el sexo del productor o la productora rural. Acá, como en el primer gráfico, se incluye el Censo Nacional de 1988, ¿sí? Y bueno, y la pregunta que puede llegar a surgir es si el rol de la mujer, si sigue esta tendencia, esta evolución que podemos apreciar, que pasa desde el 88 con un 14% de presencia de la mujer en el sector rural, a un 20% en el Censo Nacional Agropecuario 2018, si esto continúa, será una réplica, ¿sí?, de la presencia o del rol de la mujer en los diferentes sectores, ¿sí?, tanto sociales como económicos, que tiene hoy en día la presencia de la mujer, ¿sí? Bien, es un cambio importante y parece que va creciendo paulatinamente. Bien, el gráfico que sigue muestra las empresas agropecuarias según el rango etario del productor o la productora, en términos porcentuales, en términos relativos. Acá vemos que hay tres rangos, uno que va de 15 a 39 años, uno que va de 40 a 64 años y uno que va de 65 a más años. En comparación entre el Censo Nacional 2002 respecto al 2018, podemos apreciar que en los dos primeros rangos, de 15 años a 64 años, la cantidad de productores caen. Y aumenta el rango que va de 65 años a más, ¿sí?, en el mismo porcentaje. Entonces, lo que se puede apreciar es que el tiempo en estos 16 años, entre los dos censos, el tiempo pasó y los productores parece que son los mismos. Entonces, ahí es el cambio que tenemos, ¿sí?, en la disminución de los productores más jóvenes respecto a un incremento en los productores de mayor edad. Adelante, Santiago. Este próximo gráfico lo que muestra son las cantidades de empresas agropecuarias por tipo de tenencia y régimen de dominio de la tierra. Acá quiero hacerles la diferenciación del concepto de régimen de dominio, ¿sí?, y tipo de tenencia. El régimen de dominio es el dominio pleno, es el propietario de la tierra en este caso. Y el tipo de tenencia, la tenencia, es aquel empresario que tiene
¿sí? En este caso la tierra, hace uso de la misma, pero reconoce en un tercero la propiedad, que puede ser, lo que podemos ver ahí, un arrendatario, un aparcero, un contratista, alguien que está haciendo ocupación de la misma. Dentro de todas las variables que pueden ustedes apreciar, lo que más llama la atención es la variable arrendamiento, que tiene un incremento significativo en contrapartida a la variable propiedad o propietario, ¿sí? A las sucesiones indivisas que caen y al contrato accidental, que también cae. Los otros más o menos se mantienen. Las sucesiones indivisas en este tiempo se habrán resuelto, la cuestión de la propiedad, como se ve, cae, y la cuestión del contrato accidental, lo mismo. Es una cuestión riesgosa, de responsabilidad legal, por lo tanto, se muestra una caída en la misma, ¿sí? Entonces, esta figura de arrendamiento parece ser parece que tiene una preponderancia en el tipo de tenencia y régimen de dominio, en el tipo de tenencia de la tierra. Adelante, Santiago. La próxima habla de la superficie total de las empresas agropecuarias por el destino o tipo de uso que se le da a la tierra, ¿sí? Acá lo mismo, acá hemos incorporado a la comparación al Censo Nacional de 1988 también. Y bueno, las variables son cultivos anuales, cultivos perennes, forrajes anuales, forrajes perennes, bosques o montes implantados, pastizales naturales, bosques y montes naturales, superficies aptas no utilizadas, superficie no apta o de desperdicios, caminos, parques y viviendas. Ante todas estas variables a analizar, podemos apreciar que los cultivos anuales o aquellos destinados a la producción de grano, que en realidad es la agricultura, tiene un incremento, ¿sí? Un aumento paulatino y constante a través de los años, en estos 30 años. Recuerden ustedes que si estamos hablando de un 8% de la tierra usada para cultivos anuales en 1988, es el 8% de la superficie total censada, ¿sí? Estamos hablando de la zona pampeana y extrapampeana. En el 2002 se incrementa al 11% y en el 2018 a un 14%. Este incremento va en detrimento a los forrajes anuales, como pueden ver, los forrajes perennes, los pastizales naturales. Bueno, podemos ver que hay un leve incremento de un 1% entre el 88 al 2002, pero después cae abruptamente en 2018, en un 7%. Va en detrimento también de los bosques o montes naturales, y esto es importante, la superficie apta no utilizada, ¿sí? O de descanso, que era un 4% en 1988 y termina siendo en 2018 del 1%. Bueno, Santiago, adelante. Bueno, esta gráfica no dice mucho porque, como podemos apreciar, la cantidad de establecimientos o de empresas agropecuarias, según la gestión cotidiana que tienen, podemos ver que en su mayoría, en los dos censos, no hay casi modificación, en un más del 90% son gestionados directamente por el productor o un miembro de la sociedad, ¿sí? del cual es parte. Hay un leve incremento en empresas administradas por tercero, un administrador, una empresa dedicada a la administración, y bueno, y después la otra variable que son las variables, son las preguntas que no se han podido determinar al momento de analizar los resultados. También tiene un incremento. Y finalmente, esta filmina habla de las explotaciones agropecuarias que han manifestado tener una gestión técnico-administrativa activa, ¿sí? O que han realizado gestión técnico y administrativa. Del cuadro, perdón, que se encuentra ubicado en la parte superior de la filmina, a ese cuadro le podemos hacer un análisis de tipo horizontal y uno de tipo vertical. Si lo analizamos horizontalmente, vemos que en 2002 son 120.521 empresas que manifestaron hacer una gestión técnico-administrativa.
¿sí? Respecto al total de empresas encuestadas, representa un 36%. En 2018, las empresas que manifestaron que realizaban gestión técnico-administrativa son 146.650, que si lo comparamos con el total de empresas, representan casi el 60%, el 59%. Bien, esto en porcentaje se ve que el incremento es importante. Ahora bien, si le hacemos un análisis de tipo vertical, podemos apreciar que la cantidad de empresas que manifestaron realizar la gestión técnico-administrativa no son tantas, pasan en 16 años de 120.500 a 146.600, ¿sí? Lo que sucede es que cae abruptamente o cae en forma significativa la cantidad de empresas totales, pasan de 333.500 a 249.600. Y haciéndole un análisis un poco más profundo, de acuerdo a todas las opciones que tenía para responder el productor sobre esta pregunta, las variables que son si lleva o no registros de la producción, si analiza los registros contables, si realiza cálculo económico, si utiliza computadora o si utiliza internet, podemos ver que aquella gestión técnico-administrativa profunda, de calidad, que son las tres primeras variables, registro de la producción, registro contable, análisis del registro contable y el cálculo económico, no han tenido mucha modificación. Es más, el cálculo económico, que para la gestión es tan importante, cae un 1%. Acá la diferencia radica en el aumento que ha tenido la utilización de la computadora e internet, ¿sí? El cual, si analizamos, en 2012 el 34% manifestaba que usaba computadora y un 12% internet. Ahora bien, en 2018 podemos ver que es una cuestión que va de la mano, porque suben a casi el 60%, ¿sí? El uso en forma conjunta, el uso de computadora e internet. O sea, son dos variables que van de la mano. Ahora bien, lo que decía anteriormente, si analizamos la calidad de esa gestión técnico-administrativa, o sea, podríamos decir que no es una gestión de calidad, ¿sí? Sino viene de la mano este incremento, este aumento de la utilización de la computadora de internet. Bueno, desde ya muchas gracias, espero haber sido claro y cualquier cosa responderé al final. Gracias, Santiago. Bueno, muchas gracias, Juan, por lo expuesto. Y pido buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Santiago Pérez y junto con Rocío González le vamos a presentar las siguientes variables y comparación entre el 2002 y los censos del 2018. Las variables residentes, la variable de administración, en complemento a lo que recién dijo Juan, la variable asesoramiento, la variable riesgo, la variable ganadería, comercialización ganadería, comercialización agrícola, la variable siembra directa, variable fertilizante, servicio de maquinaria, la variable apicultura, energía, riego y el personal ocupado. Bien, analizando la variable residentes en términos absolutos, podemos ver que en el año 2002 hay una caída con relación al 2018 de un 43% del total residentes que había en las explotaciones agropecuarias de los censos de Argentina. Si analizamos el sexo o el género de cada residente, podemos ver que en el año 2018 en el censo hay menores mujeres que en el año 2002, a diferencia de lo expuesto recién por Juan. Pero si analizamos el residente que había por cada explotación agropecuaria censada de ese año, podemos ver que en el año 2002 había 3,7 residentes por cada explotación. Y en el año 2018 había 2,8 residentes. Entonces, en comparación, la relación entre término absoluto y término relativo, podemos ver una caída de un 24% entre los residentes de las explotaciones agropecuarias. Bien, considerando qué tipo de residente había en cada explotación, podemos ver que en el 2002 había un 13% total de trabajadores que estaban residentes, mientras que en el año 2018, a diferencia, había un 17% de trabajadores. Esto siempre hay que tener en cuenta considerando que hubo una caída de un 24% de residentes por explotación censada.
y podemos ver un aumento de los familiares que había dentro de cada censo por residente. Y si analizamos la variable de edad de residente, podemos ver que en el año 2002 había un 28% de edad hasta 14 años, un 35% de 15 a 39, un 29% de 40 a 64 y un 9% solamente de 65 más. Y en comparación con el año 2018, vemos menores edad de residentes, de niños, bien ser de hasta 14 años, con un 23% nada más, y de 40 a 64 años, un aumento a un 60% del total de los residentes. Ahora yendo a la variable ocupados permanentes, podemos ver que en el año 2002 había 2,3 ocupados permanentes por explotación agropecuaria censada. Y en el año 2018 hay 1,7 ocupados permanentes por explotación censada. Una caída de 28% del total de ocupados entre los dos censos. Y el género del censo, podemos ver un aumento de las mujeres que trabajan en el año 2018 con relación al 2002, en concordancia con lo que planteaba también Juan al principio de la charla. Bien, esto en complemento a lo que dijo Juan, se realizó el análisis de la cuestión administrativa sobre el total de las EAP censadas. Esto viene a ser que en el año 2002 un 36% de las explotaciones censadas realizaban alguna gestión técnica administrativa, mientras que en el año 2018 un 59%, con un aumento del 63% de las explotaciones que censan, y que llevan a cabo el registro de producción un 73%, viene a ser que 7 de cada 10 llevan registro, pero, que hubo un aumento entre 2002 y 2018, pero que 4 de cada 10 llevan un registro de producción, y en el año 2002 eran 2,5, 25 que llevan registro. En cuanto al registro contable, podemos ver una variación entre el 2002 y el 2018 de un 70% de las EAP censadas, en cálculo económicos más de un 60%, y en el uso de computadoras un 178%, mientras que en el acceso a Internet, o sea que utilizan Internet, un 669% de aumento entre censo y censo. Y acá lo que queríamos analizar es la diferencia entre las provincias que desarrollan alguna gestión técnica administrativa. Teniendo en cuenta provincias del norte, como Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, que tienen solamente hasta un 30% total de las EAP censadas que llevan algún tipo de gestión técnica administrativa, tanto en el año 2002 como en el año 2018. A diferencia de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz, o Entre Ríos o Córdoba, que tienen un buen porcentaje de explotación agropecuaria que tiene alguna gestión técnica administrativa. En cuanto al asesoramiento externo, podemos ver que el 39% de las EAP en el año 2002 recibían algún asesoramiento externo, mientras que en el año 2018 un 34%. Esto viene a ser una caída de un 12% de las explotaciones que reciben asesoramiento externo. ¿Y qué tipo de asesoramiento externo era? Podemos ver cómo cambian los profesionales independientes o particulares que participaban como asesoramiento en el año 2002 como en el año 2018. En el 2002 el 64% del asesoramiento era por profesional independiente, mientras que en el año 2018 era un 45%. ¿Y qué actores participaron en este asesoramiento? Se incorporaron empresas proveedoras de servicios agropecuarios, empresas agroindustriales, cooperativas. Esto nos lleva a un indicio de que puede haber una mayor integración dentro de la cadena total. Bien, yendo a la utilización de herramientas frente al riesgo, acá se analizan las explotaciones que utilizaron mercado futuro y opciones. En el año 2002, en el censo, se los subdividía a las provincias según si el mercado futuro y opciones era para cereales o para oleaginosas. Y no se planteaba un total de explotación agropecuaria que utiliza el mercado futuro como sí se planteó en el año 2018. Por lo tanto, se tomó el supuesto que el máximo que utilizaban de cereal y oleaginosa era la misma explotación que utilizaban los dos tipos, tanto para cereales como oleaginosa. Entonces tuvo un valor en el año 2002 que 2.402
explotaciones agropecuarias utilizaban mercados futuros y opciones, donde analizándolo por el total censado era un 0,7% del total de las explotaciones. Y vemos que solamente eran 6 provincias que utilizaban mercados futuros y opciones: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe. A comparación con el censo de 2018, que todas las provincias, todas las explotaciones de toda la provincia planteaban que utilizaban mercados futuros y opciones, donde se analizó que un 4,9% de las EAP censadas utilizaban futuros y opciones. En cuanto a las demás herramientas de manejo de contrarriesgo, podemos ver que un 10% de las EAPs en el 2002 tenían contrato de seguro de producción, mientras que en el año 2018 un 22%, un aumento de un 115% de manejo que contrataban seguro de producción. Que utilizaban seguros contra granizo, en el año 2002 era un 9% de las EAPs censadas, y en el año 2018 un 14% utilizaban contrato contra granizo, un aumento de un 51%. Contrato contra multirriesgo, el 1% en el año 2002 utilizaban, y un 2% en el año 2018, un aumento de un 94%. Riesgo de trabajo, podemos ver cómo cayó la utilización de seguro contra riesgo de trabajo, donde del total censado en el año 2002, un 12% de las explotaciones lo utilizaban, mientras que en el año 2018 podemos ver que hay un 11%, una caída de un 8% del total de EAPs que utilizaban seguro contra riesgo de trabajo. Y otro tipo de seguro, podemos ver un incremento de un 33% entre censo y censo. Y acá podemos analizar también, como fue en cuestión de administración, qué provincias utilizan mayor cantidad de seguros. Podemos ver Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Santa Cruz, bueno, con el incremento en 2018, que son las que mayor utilización de seguro utilizan. Bien, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Santiago. En primera instancia vamos a tratar el tema de ganadería. El primer gráfico de ovinos, hay que recalcar que lo que está en color azul son las EAPs, las explotaciones agropecuarias, y lo que está en color naranja son el número de cabezas de ganadería, tanto ovino y equino en este caso. Cuando hablamos de número de cabezas o de stock ganadero, hacemos énfasis a lo censado en el 2002 y en el 2018 y no al stock ganadero nacional. En el primer gráfico de ovinos podemos ver que en el 2018, teniendo en cuenta el total de explotaciones agropecuarias censadas, 55.843 contenían ovinos, y en el 2018 pasamos a 39.545. En el 2002 esa cantidad de explotaciones agropecuarias tenía un total de 12.558.000 aproximadamente de cabezas de ovinos, y en el 2018 la cantidad de cabezas disminuyó a 8.600.000. En síntesis podemos ver que tanto las explotaciones agropecuarias que contenían ovinos como el número de cabezas ha disminuido en variación el 2002 con el 2018. Teniendo en cuenta las explotaciones agropecuarias con ovinos sobre el total censado, en el 2002 representó un 17% y en el 2018 un 16%, generándose una caída porcentual respecto al total censado del 6%. Pasando a la ganadería equina, también vemos que en el 2002, relacionado al 2018, hubo una caída de las explotaciones agropecuarias que tenían equinos, y a la vez también hubo una caída muy fuerte en la cantidad de cabezas. Teniendo en cuenta las explotaciones agropecuarias con equinos en relación con la cantidad de explotaciones censadas en total, en el 2002 se representaron el 51% de explotaciones agropecuarias que tenían equinos, y en el 2018 un 31%, generándose una caída del 39% comparado con el total de explotaciones agropecuarias censadas. Bien, seguimos con el análisis de porcinos. El tema de porcino es muy interesante porque tanto comparado el 2002 con el 2018, si bien las explotaciones agropecuarias que contenían porcinos o que llevaban adelante la producción de porcinos disminuyeron, o sea, pasaron de 62.303 en el 2002 a 38.000
900 en el 2018, hubo un aumento considerado en la cantidad de 2002 con el 2 porcinos, comparadas con las explotaciones agropecuarias total censadas, representaron el 19% en el 2002 y en el 2018 un 16%, generándose una caída de explotaciones agropecuarias con porcinos del 16%. Pasando a lo que es la ganadería caprina, también vemos que disminuyó la cantidad de cabezas, pasando de un aproximado de 4 millones en el 2002 a 2 millones y medio en el 2018, y el tema de las explotaciones agropecuarias que llevaban adelante la actividad caprina, también vemos una drástica disminución entre el 2002 y en el 2018. Teniendo en cuenta las explotaciones agropecuarias con caprinos, vuelvo a repetir, comparada con la cantidad de explotaciones agropecuarias censadas, en el 2002 representaban el 14% y en el 2018 un 13%, generándose una caída de un 7% en relación con el total censado. Por lo tanto, se podría Santiago, si quieres volver a la otra. Tal vez, Rosy, apagá la cámara, capaz que te podamos escuchar mejor. ¿Podés volver a la otra diapositiva, por favor? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, en síntesis, teniendo en cuenta lo que es ganadería porcina y caprina relacionada a la evolución del 2002 con el 2018, podemos determinar que disminuyeron las explotaciones agropecuarias que llevan adelante tanto la actividad porcina como caprina, pero aumentó considerablemente el número de cabezas porcinas. Adelante, Santiago. Bueno, seguimos con lo que es la ganadería bovina. El siguiente cuadro muestra diferencias porcentuales en los censos del 2002 y 2018 de las explotaciones agropecuarias y la cantidad de cabezas según provincia. Lo que se puede destacar es que, por ejemplo, Córdoba ha tenido aumentó el número, o sea, hubo un aumento en el número de cabezas, pero disminuyó la cantidad de explotaciones agropecuarias que tienen ganadería bovina. Corrientes fue la provincia que más creció porcentualmente, tanto en cantidad de explotaciones agropecuarias que llevan adelante ganadería bovina, como en el número de cabezas. Salta, si bien creció porcentualmente el número de cabezas, se redujo un 32% en lo que serían las explotaciones agropecuarias. Y Santa Cruz también sucede lo mismo, vimos que el número de cabezas aumentó relacionando el 2002 con el 2018, pero hubo una drástica baja de un 20% en explotaciones agropecuarias que llevan adelante la ganadería bovina. Bueno, y el siguiente cuadro lo que marca es la participación del total nacional de las principales provincias que llevan adelante la ganadería bovina, y a simple vista lo que podemos destacar es que Buenos Aires, teniendo en cuenta la diferencia entre el censo del 2002 y el 2018 en cantidad de cabezas y en explotaciones agropecuarias, creció un 3% en cantidad de cabezas, pero disminuyó un 1% en lo que son las explotaciones agropecuarias, que llevan adelante la ganadería bovina. Luego, el gráfico que está abajo, lo que nos representa es que la cantidad de explotaciones agropecuarias que llevan adelante la producción bovina en el 2002 relacionado con el total de explotaciones censadas, fueron 193.886 y en el 2018 pasamos a 130.929, o sea, cayó drásticamente las explotaciones agropecuarias que llevan adelante bovino y también el número de cabezas de bovino. El gráfico de al lado lo que nos está mostrando son las explotaciones agropecuarias que llevan adelante la ganadería bovina, pero relacionado con el total censado. Tenemos en el 2018 un 58% de las explotaciones agropecuarias llevaban adelante la producción bovina o tenían bovinos, y pasamos al 2018 con un 52%, generándose una caída de un 10%
sobre el total censado de explotaciones agropecuarias. En síntesis, lo que podemos determinar es que en ganadería bovina hubo una reducción en el número de cabezas, comparando el censo 2002 con el censo 2018, y también una reducción en mayor porcentaje de las explotaciones agropecuarias que llevan adelante esta actividad. En provincia se podría destacar Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Salta y Santiago del Estero, que han aumentado tanto en explotaciones agropecuarias como en número de cabezas bovinas. Bien, seguimos con lo que es la comercialización bovina. Teniendo en cuenta el total de las explotaciones agropecuarias censadas, en el 2002 el 76% comercializaban bovinos, y en el 2018 solamente el 48%. Se generó una caída del 37% sobre el total de explotaciones agropecuarias censadas. Adelante, Santiago. Teniendo en cuenta la discriminación de la comercialización según los canales en donde se realiza, el gráfico de abajo nos está demostrando que el remate feria ha aumentado su participación entre el 2002 y el 2018, la venta entre otros productores y la venta entre otros canales. Adelante, Santiago. Lo que podemos determinar es que si bien ha disminuido la superficie, las explotaciones agropecuarias que comercializan bovinos, si lo desglosamos, principalmente fue por el aumento de la comercialización entre otros productores, el aumento entre otros canales, y disminuyó drásticamente la comercialización por medio de carnicerías. Bien, seguimos con la comercialización agrícola. Teniendo en cuenta también el total de explotaciones agropecuarias censadas, en el 2002 el 79% llevaba adelante de comercialización agrícola, y en el 2018 el 49%, generándose una caída o una disminución de la comercialización agrícola de un 38% respecto al total de explotaciones agropecuarias censadas. Adelante, Santiago. Si el gráfico que describí anteriormente lo podemos desglosar teniendo en cuenta los canales comerciales agrícolas, podemos hacer relevancia en cómo disminuyó la comercialización por medio de la industria y la no comercialización. La no comercialización aumentó, y cuando hablamos de no comercialización, este ítem está determinado por forrajeras anuales y forrajeras no perennes, que el censo tanto del 2002 como el 2018 lo determina que no se comercializa porque es algo que no se cosecha, que queda en el campo y que es consumido por el ganado, por eso lo determina como no comercialización. Adelante, Santiago. En síntesis, lo que podemos determinar es que disminuyeron las explotaciones agropecuarias con comercialización agrícola, disminuyó la comercialización por medio de la industria y aumentó la no comercialización con estos ítems que nombré anteriormente, que son las forrajeras anuales y las forrajeras perennes. Bien, pasamos a lo que es siembra directa. Teniendo en cuenta el total de hectáreas censadas, en el 2002 el 12% representaba la superficie implantada en siembra directa, y en el 2018 representó el 13%, generándose un aumento de un 45% sobre el total de hectáreas censadas. Si este gráfico lo podemos discriminar en los distintos tipos de cultivos, vemos cómo el maíz aumentó en lo que es la implantación en siembra directa y cómo ha disminuido el cultivo de soja. Vemos también que el trigo ha tenido una disminución en superficie implantada en siembra directa. Después se hizo un desglose por cada una de las provincias, y acá vale la pena resaltar que, por ejemplo, Buenos Aires fue una de las provincias que aumentó su superficie en siembra directa comparado el año 2002 con el año 2018. Córdoba disminuyó considerablemente su superficie implantada en siembra directa. Chaco aumentó la superficie muy considerablemente. Y Santa Fe también tuvo una disminución en lo que es la superficie en siembra directa entre el 2002 y el 2018. Adelante, Santiago. Bueno, analizamos también la superficie tratada con fertilizantes y agroquímicos. Del total de hectáreas censadas en el año 2002, el 44% representaba la superficie, o sea, una cantidad de hectáreas que estaban tratadas con fertilizantes y agroquímicos, y en el 2018 el 34%.
representando una disminución del 23% sobre el total de hectáreas censadas. Y el siguiente gráfico se muestra un desglose de los distintos fertilizantes que se utilizaron y agroquímicos, determinando que los fertilizantes aumentaron entre el 2002 y el 2018, vamos de un 14, de un 15% a un 27% en el 2018, hubo una disminución del uso de insecticidas y acaricidas, se mantuvo, no hubo grandes cambios porcentuales en lo que es el uso del abono orgánico, y aumentó el uso de fungicidas. En síntesis, bueno, como dije anteriormente, disminuyó la superficie implantada en siembra directa, teniendo en cuenta el total de hectáreas censadas, y esto se debe a un aumento también de los fertilizantes y a una disminución de insecticidas y acaricidas. Y por último, se analizó los servicios de maquinaria, o sea, la contratación de servicios de terceros, teniendo en cuenta el total de explotaciones agropecuarias censadas, el 29% en el 2002 contrataban maquinaria y el 25% en el 2018, generándose una caída de un 16% sobre el total censado. Bueno, el gráfico de abajo nos muestra que en el 2002 hubo 97.290 explotaciones agropecuarias que contrataron maquinaria, y en el 2018 bajó a 61.393. Lo que aumentó fue la cantidad de hectáreas, pasando de un aproximado de 36 millones de hectáreas en el 2002 a 64.000 millones en el 2018 que contratan maquinaria. Y por último, teniendo en cuenta el total de hectáreas censadas, relacionándolo con el total de hectáreas que contratan maquinaria, el 21% contrataban maquinaria en el 2002, relacionaban cantidad de hectáreas, y en el 2018 un 41%, lo cual se puede vislumbrar un aumento de un 98% sobre el total de hectáreas censadas. Bien, metiéndonos ahora un poco con la apicultura, lo que podemos analizar es que en el año 2002, 5,3 de cada explotación agropecuaria tenía colmenas. Y en el año 2018, 1,9 nada más de la explotación agropecuaria tenían colmena, con una caída de un 64% entre censo y censo. Ahora analizamos cuánto corresponde a cada provincia el total de las colmenas que se presentaban. Vemos que Buenos Aires se mantiene con un 35% del total de las colmenas, y luego vemos una caída de Chaco, Entre Ríos, La Pampa, en gran importancia, Santa Fe, y un aumento en Chaco, en Misiones, en Santiago del Estero y en el resto. Esto viene a ser como que se diversificó más la cantidad de colmenas en todo el país, pero bueno, hubo una caída de un 64%. Analizándolo en términos absolutos, podemos ver que en el 2002 había 17.782 explotaciones con colmena, y en el año 2018 4.768. Sin analizar cuánto fue censado, hubo una caída de un 73%. Y como vemos, en el 2018 se planteó, se diversificó, se diferenció entre colmenas propias y colmenas de terceros, donde vemos que un 56% eran propias y un 44% era de terceros. En cuestión de energía, podemos ver que en el año 2002, el 45,9% de las explotaciones agropecuarias censadas tenían energía, y en el año 2018, o sea, tenían red electrificada, perdón, y en el año 2018 un 54%, o sea, más de la mitad tenían red eléctrica. Esto es un aumento entre 2002 y 2018 de un 18% de explotación agropecuaria con red electrificada. Que presentaban grupo electrógeno, también hubo un aumento importante, un aumento de un 136%, donde en el año 2002 había 5,5% del total de las EAP censada con grupo electrógeno, mientras que en el año 2018 un 12,8%. Eólica, veo un aumento también importante, pero es muy bajo el total de explotaciones que tienen energía eólica. Tienen un 0,3% del total de las EAP contra un 0,5% en 2018. Hubo un aumento de un 55%, pero bueno, vemos el porcentaje chico. En paneles solares, hubo un importante aumento de un 5,4 EAP que tenían paneles solares a un 10,3, un aumento de un 92%, y en otras energías que se mantuvo igual.
Si analizamos las explotaciones con red eléctrica, podemos ver cómo las explotaciones más que nada que tienen riego, Mendoza, San Juan, zonas que mayor tienen EAP con energía eléctrica. Y lo que analizamos es, si suponemos que cada una de las explotaciones tienen una sola fuente de energía eléctrica, ¿cuánto sería de las EAP que no tienen acceso a energía eléctrica? En el año 2002, un 40% de las explotaciones no tenían acceso a energía total. Y en el año 2018, un 20% de las explotaciones no tienen energía, con una caída de un 50%, o sea, un 50% más que tienen energía eléctrica. Obviamente, esto fue considerando este supuesto que lo que hicimos este indicador. En riego, podemos ver que hubo una disminución en las explotaciones agropecuarias que riegan, de un 25%, considerando el total censado, y un aumento en las hectáreas, si querés, Santi, pasar a otro gráfico, un aumento en las hectáreas de un 13% que riegan, donde podemos ver que provincias como Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, disminuyeron el total de explotaciones, pero hubo algunas que aumentaron en la cantidad de hectáreas, como por ejemplo podemos ver que es Catamarca, que disminuyó las explotaciones pero aumentó la cantidad de hectáreas. Acá esto es lo que venía diciendo, que el 19% de las explotaciones en 2002 tenían riego, y en 2018 un 14%, pero hubo un aumento en el nivel de hectáreas. Y en términos absolutos hubo una caída de un 44% de explotaciones que tenían, pero en términos comparado con el total censado de ese año fue de un 25%. Y lo que importa acá también es de qué manera riegan. El riego gravitacional en el año 2002 era un 94%, mientras que en el 2018 cayó a un 80% y aumentó mucho el riego por goteo. Bien. ¿Moni? Está silenciada, Mónica. Ahí está, perdón. Buenas tardes, ¿cómo están? Lo que voy a presentar es la parte de cómo, digamos, la variable forestal, cómo ha variado lo que es la actividad forestal en el país entre los datos del censo 2002 y 2018 en lo que se define bosques y montes implantados. Bien, bueno, en primer lugar, mostrar lo que es la superficie en términos concretos de lo que es bosques y montes implantados en el año 2002, censado en 2002 y 2018. En 2002 tenemos 1.021.924,6 hectáreas respecto a lo que son 929.105,6 hectáreas en 2018. Esta diferencia no podría ser comparable en términos concretos teniendo en cuenta esta ausencia o esta falta de menor superficie censada en 2018 que sería alrededor de 20 millones de hectáreas, entonces no podría de alguna forma compararse en cuestiones, en valores concretos, ¿sí? A ver, siguiente, Santiago. Ahí está. Pero si vamos a valores, valores relativos, digamos, para hacer una comparación entre valores concretos y valores relativos entre 2002 y 2018 por provincia, en primer lugar mencionar que las tres provincias con mayor peso en lo que es la actividad forestal industrial del país corresponde a Misiones, Corrientes y Entre Ríos, como bien se puede visualizar en los dos gráficos, lo que corresponde al noreste argentino, ¿sí? Pero ahí yo marqué específicamente dos provincias que tienen que ver con Buenos Aires y con Corrientes, cómo se comportaron en entre estos años de las dos fechas de censo. Y en Buenos Aires, si hablamos de superficie en términos absolutos, hay una disminución de la superficie respecto a en 2002 respecto a lo que es 2018, censado en 2018. Pero en valores relativos, ¿sí? En porcentaje del total del país, Buenos Aires ahí presenta una diferencia y estas barras se invierten, entonces en lo que es
valores relativos en porcentaje, hay un aumento en respecto al peso, digamos, a la proporción en función de lo que ocurre en todo el país. Es un punto importante para preguntarse, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Buenos Aires respecto a lo que son las plantaciones forestales, qué peso está teniendo esta actividad en Buenos Aires, ¿sí? Sobre todo lo que corresponde al delta del Paraná, que es donde mayormente se producen las plantaciones forestales. Y después, en lo que es corriente, se da, esta inversión de las barras se da al revés, un aumento de superficie en 2018, pero después, en términos relativos de porcentaje en todo el país, en proporción de todo el país, hay una disminución en lo que corresponde al año 2018. Bueno, también ver qué es lo que está pasando en Corrientes, viendo que Corrientes es una de las provincias con mayor peso en la actividad, forestal del país. Bueno, qué es lo que ocurre en este peso, de por qué estarían bajando estas respecto a 2018, ¿sí? Siguiente. Y acá hice foco, paré en esta diapositiva qué es lo que pasa en La Pampa, en nuestra provincia, y esto es muy notorio en términos concretos, en términos de valores absolutos, esta diferencia muy significativa que hay, que pasamos de 2.537,8 hectáreas a 89 hectáreas nada más que registran actividad forestal en el 2018. Si bien volvemos a mencionar esta diferencia en las superficies censadas entre 2002 y en 2018, bueno, efectivamente hay una falta, una ausencia de información de lo que se registra en 2002, no, ahí está, en 2002 respecto al 2018. En 2002, mirando los datos específicos de 2002, se registran plantaciones de álamos, eucaliptos y pinos, ¿sí? Álamo en primer lugar, o sea, bajando lo que es eucaliptus y después pino. Cosa que no está registrada en el año 2018, donde solamente aparecen otras especies, pero sí aparece 50 hectáreas nada más de lo que es álamos. Ahí habría un punto, ajustar un punto a pensar de qué es lo que pasa con todas estas plantaciones registradas en 2002, que no aparecen en 2018, más allá de esta ausencia o esta falta de esta disminución en la superficie censada. Respecto a porcentaje, a términos relativos de todo el país, sin embargo, en 2018 corresponde un 0,25%, y digamos, respecto a 2002, que si bien es mayor en términos concretos, es menor en el peso respecto a todo el país, que es del 0,01%. Esto es un punto importante para analizar, bueno, cuál es la potencialidad forestal de nuestra provincia y qué tendencias y qué perspectivas hay en esta actividad en la provincia de La Pampa. Siguiente. Bien, y después, respecto a las especies mayormente cultivadas, ¿sí? Acá en este gráfico están todas las especies donde no se hace diferencia entre exóticas y nativas, ¿sí? Así como las 3 provincias con mayor peso tenemos Misiones, Corrientes y Entre Ríos, hay 3 especies forestales exóticas que son las de mayor peso, que tiene que ver con coníferas, con lo que son los pinos, en segundo lugar eucaliptus, y después lo que son las salicáceas. Si querés pasar, Santiago, esto es total de exóticas más nativas, y después lo que hice fue una diferenciación entre las especies exóticas y después pasar a las nativas. En general no se percibe demasiadas diferencias, sí en lo que son los pinos, en términos relativos hay un aumento de la superficie cultivada de pino, la tendencia de los cultivos de las coníferas en general haciendo, más allá de los valores del censo, después revisando otros datos como son los distintos informes que lanza el Ministerio de Agroindustria de la Nación, se observa que hay una tendencia en crecimiento de lo que son las plantaciones de pino, que mayormente en general están concentradas en Misiones, asociadas a lo que es la industria papelera, pero también se van observando en lo que es la distribución, el territorio de Argentina, se van observando otros núcleos, ¿sí? de producción de coníferas dentro de lo que es el territorio de Argentina, ¿sí? Y después está en segundo lugar eucaliptus, y después, bueno, en tercer lugar están los álamos. Pasando.
Y acá, en lo que son las especies nativas, hay cosas muy notables que llaman la atención, ¿sí? Por ejemplo, los algarrobos, donde hay un aumento significativo en lo que es las plantaciones de algarrobo. Estas plantaciones, este aumento en las plantaciones de una especie nativa como es los algarrobos, y se me ocurre pensar que una de las respuestas puede ser a partir de la implementación de la Ley Nacional de Bosques, la Ley 26331, ¿sí? Como distintos, a través de esta normativa, como distintos programas de restauración, de recuperación de bosques nativos, que posiblemente tenga que ver con con este resultado, con estos datos que muestra el censo, en este aumento notable de lo que son las plantaciones de algarrobo, que más que nada la provincia que más fuerte responde a estos datos es Santiago del Estero, en segundo Chaco, ¿sí? Que son todas las provincias, en general no todas, pero son las provincias que mayor peso tienen en lo que es la región chaqueña. Y que además, teniendo en cuenta que la región chaqueña es una de las regiones que mayor ha sufrido el tema de las actividades de deforestación y desmonte, a partir de la cual en un punto se desprende lo que es, deriva en lo que es la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos. Eso por un lado, y después se nota una disminución también muy significativa en el año 2018 respecto a 2002 de lo que tiene que ver con la especie Araucaria angustifolia, lo que es el pino paraná en la provincia de Misiones, ¿sí? Si bien la provincia de Misiones, digamos, se concentra la mayor proporción de las plantaciones o los cultivos de especies exóticas, pero una de las especies nativas mayormente cultivadas tiene que ver con el pino paraná, muy utilizada para lo que es sobre todo mueblería y aserrado, ¿sí? Acá el censo está mostrando que hay una disminución muy significativa. Habría que indagar y que evaluar cuál es la justificación o el fundamento de por qué esta disminución. Se me ocurre pensar a lo mejor en lo que tiene que ver en la tendencia de aumento hacia lo que son las plantaciones de coníferas, y también en este reemplazo de especies nativas por especies exóticas. Si bien es una especie nativa, quiero aclarar que lo que estamos viendo aquí son plantaciones justamente de esta especie nativa que tiene que ver con el pino paraná. Bueno, y nada, se me ocurre a lo mejor para justificar esto, que tenga que ver con este reemplazo de nativas por exóticas en favor, ¿no es cierto?, de la tendencia en aumento de lo que son las especies, el cultivo de coníferas. Siguiente. Bien, y después, teniendo en cuenta lo que son los frutales, ¿sí? Respecto a lo que es la superficie total implantada de frutales en porcentaje, hay una disminución respecto, en 2008 respecto al 2002, ¿sí? Ahí se ven los porcentajes en las barras. Y después, cuando nos enfocamos en cada una de en las características distintas de los frutales, tenemos lo que son los cítricos, por ejemplo, donde en general, tanto los cítricos como lo que es el olivo, no se perciben demasiadas variaciones, pero sí hay una disminución significativa en los frutales de carozo, ¿sí? Como también ocurre en lo que son los frutales en menor proporción, como muestra el gráfico, en lo que son los frutales de pepita. Y hay un pequeño aumento en lo que se observa en olivos y lo que se observa también en los frutos secos. Después, teniendo en cuenta específicamente los frutales de pepita, de lo que es manzano, membrillo y pera, ¿sí? Pera en general, si bien se observa una pequeña disminución, lo mismo que el membrillo, pero en general se comporta bastante similar, sí hay una disminución importante en lo que son las superficies implantadas de manzana. Bueno, habría que analizar en las provincias de mayor producción de esta fruta, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, que hay una disminución en la producción de estos frutales. Y después, ya para terminar, lo que es la superficie implantada con cítricos, respecto a lo que son los limoneros, hay un aumento significativo que se observa en 2018 respecto a 2002 de lo que son los limones, y después mandarinas se observa una disminución, y también una disminución de lo que es naranjos y de lo que es pomelo. Bueno, habría también que indagar
cuáles son las razones de este aumento significativo en los limones, en la producción de limones, y después no así como sucede en lo que es mandarina y lo que es naranja y pomelo. Es una, como dijo Santiago al principio, al inicio de la presentación, Argentina no se caracteriza por ser un país forestal. Hay mucha ausencia de información formal al respecto. Sí hay, hay una cuestión de estas 3 provincias con mayor peso, que es Corrientes, Misiones y Entre Ríos, pero se empiezan a observar otros núcleos donde se empieza a desarrollar la actividad dentro de lo que es el territorio de Argentina, ¿sí? Hay mucho para seguir indagando y analizando en lo que es la actividad forestal y foresto-industrial del país. Bueno, muchas gracias Mónica, Juan, Rocío, Santiago. La verdad que, bueno, ha sido una larga exposición con mucha información. Era de esperar, obviamente, en este primer conversatorio, donde la idea era tirar arriba de la mesa todos los datos. En general, les pedimos a cada uno de los disertantes que trate de aportar desde su perspectiva en términos de evolución, para ver cuáles fueron un poco las principales variables que les llamaron la atención y cómo las pudieron interpretar. Y de alguna manera, tanto Juan, Rocío, Santiago como Moni nos fueron acercando una serie de preguntas, que la idea de estas preguntas no es que tengamos nosotros la información para responderlo, pero sí son preguntas que obviamente el auditorio y todos los que escuchen este video y todos los que lean obviamente los censos se van a dar cuenta y tendrán este tipo de cuestionamiento y otros que complementarán un poco, pero lo principal me parece que es, a partir de la cantidad de datos y de estas buenas fotos que va sacando el censo a lo largo del tiempo, es generarnos preguntas y esencialmente desde la academia, desde la universidad, es fundamental que tomemos el guante y que tratemos de reinterpretar, reinterpretar y generar mecanismos para poder profundizar. Si yo voy a nombrar algunas preguntas que me parecen importantes, porque obviamente los datos que plantearon los expositores son relevantes. Si estamos hablando de algo que parece que de alguna manera tiende a la concentración, que los residentes que están viviendo de alguna manera también han cambiado. 1 de cada 4 residentes de 2002 ya no está más en el campo, 1 de cada 3 empleados ya tampoco está más en el campo, la participación de los empleados ha ganado, en los residentes ha ganado importancia. Como primera cuestión, el manejo técnico-administrativo llama mucho la atención. Solamente el 60% plantea tener un manejo técnico-administrativo, pero si uno se pone a indagar, solo el 30%, o sea, 1 de cada 3 productores hace un cálculo económico, 2 de cada 5 hacen cálculos, tienen seguimiento de la producción, una cuestión que para nosotros sería algo totalmente razonable y algo bastante básico. Solamente 2 de cada 5 productores llevan registro de la producción. O sea, acá hay que prestar atención a ver esta gestión técnico-administrativa, qué tipo de impacto tiene, en qué medida, qué herramientas de administración se están poniendo en valor, ¿sí? De alguna manera, bueno, cómo impactan esto en los resultados económicos, en la productividad. Sabemos que el sector, por lo menos de la pampa húmeda, tiene una cultura de incorporar tecnología de proceso importante, pero, y los principales indicadores que uno mide tienen que ver con la producción, pero acá habría que ver un poco en términos económicos cómo fue, porque obviamente en un desgranamiento tan importante de cantidad de productores, una desaparición de personas físicas que se hacen cargo de la producción, un aumento de las sociedades anónimas, una concentración de la tierra en un porcentaje poco de personas o de explotaciones, uno tiene que preguntarse ahí si realmente los resultados económicos, cómo terminan impactando, y obviamente por la cantidad de antecedentes nacionales e internacionales, hay una correlación importante entre lo que es herramienta de administración y resultado económico financiero. Una cuestión que llama la atención es el tema de la mujer productora, que parece que va ganando presencia porcentual, ¿sí? Pasamos de tener 2 de cada 10 a tener 3, 4 de cada 10
en la actualidad, así que eso hay que ver si la tendencia se sigue profundizando, como se está profundizando en un montón de sectores, como Juan lo planteó al principio. El tema del recambio generacional es sumamente importante de preguntarnos quién es el productor hoy, lo que vimos en los dos extremos. O sea, las personas menores de 65 años han bajado en la participación proporcional, pero ha aumentado la proporción de personas mayores de 65, que en cualquier otro sector económico estarían jubilados. En este sector han aumentado la proporción de una manera relevante y caído la proporción de personas que están en etapa activa y muy productiva, que es entre los 30 y 50 años. Ese porcentaje de personas ha caído notablemente. El fenómeno del arrendamiento, ¿sí? Que de alguna manera, si bien la participación relativa general es poca, es el sector que ha aumentado esto de explotar tierra a partir de contratos de alquiler. Es un fenómeno que parece que tiene una tendencia positiva en Argentina. También el incremento del peso específico de los cultivos anuales. Esto habla también de la volatilidad del país, habla de la perspectiva de un resultado más de corto plazo, tal vez, pero hoy también lo planteó recién Moni, la caída en la superficie de la parte forestal, que más allá de la cuestión ambiental es un negocio de largo plazo, ¿sí? Uno que invierte en materia forestal entiende que va a pasar mucho tiempo inmovilizando dinero y después empieza a tener un retorno económico en cierto plazo según la especie y según el negocio que se esté dedicando, pero estos negocios de largo plazo, de mediano plazo, que le hacen bien al ambiente y también tienen otras aristas, de alguna manera van perdiendo peso relativo. ¿Sí? Van perdiendo peso relativo. Después, por otro lado, ahí estaba leyendo a Cacho que estaba haciendo preguntas, pensé que había una pregunta particular. Después, el otro lado, o sea, como otras preguntas que ellos plantearon, el tema de la reducción, desaparición de los intermediarios, acá en términos comerciales, que también fue siempre un punto gris para el productor agropecuario. Hay investigaciones provinciales, como la de Tapia, pero también nacionales, donde se plantea que el productor tiene inconvenientes comerciales, que realmente no conoce bien las herramientas. Esto está marcado por la cantidad de canales que fue armando, y se nota en la diversificación de los canales comerciales y en la pérdida de peso relativo y en la ganancia de otros, que de alguna manera la coordinación de otros sectores está influyendo en el sector, ¿sí? Y de alguna manera otros sectores, como es el acopio, las grandes industrias y exportadoras, van calando de alguna manera en lo que es la relación directa con el productor, y van desapareciendo intermediarios que antes eran relevantes y que de alguna manera van perdiendo peso en la torta general de comercializable. Después el uso de agroquímicos, yo lo veía a Diego la cara y prestaba mucha atención y movía y gesticulaba porque realmente llaman la atención. No es materia de mi expertise, pero seguramente es un punto a preguntarnos, ¿no? Cómo esta suba de fertilizante, esta baja de herbicida, esta relación con la siembra directa, me parece que es un punto donde, bueno, a pesar de que el censo 2018 no llegó a toda la superficie, es una muestra realmente muy grande, y uno tiene que prestar atención y tratar de indagar y meterse internamente a ver estos paquetes tecnológicos, cómo se están utilizando, cuál es la dinámica, y un poco ver si profesionalmente cómo nos acoplamos a esta realidad, y también tratar de explicar estas bajas y estas subas, que de alguna manera son muy significativas, y en provincias concretas que uno tiene. Hoy también vimos Córdoba cómo había perdido superficie en siembra directa. Uno pasaba hace 15 años por Córdoba, estaban sacando alambrados, sembrando, y hoy obviamente eso terminó de repercutir, por lo menos son dudas que se me generan y que tendríamos que evaluar, pero ahí las provincias más productoras están bajando la siembra directa, y provincias nuevas que se meten ahora, que amplían un poco la superficie arable, son las que están aumentando la cantidad de superficie de siembra directa. Entonces ahí me parece que no tengo yo materia para hacerlo, pero habría que pensar esto no solamente desde el punto de vista productivo, sino también el tema de los costos, de la influencia en el paquete tecnológico, cómo está dolarizado, cómo está coordinado el productor y los profesionales por paquetes que de alguna manera van dejando poco margen de maniobra en torno a lo que son costos, porque de alguna manera van justificando y pidiendo cada vez más
la aplicación de algún tipo de químico para mantener la productividad. Después el tema de la disminución de la contratación de servicios de maquinarias, ya vamos a hablar especialmente en la Pampa y cómo esta tecnología aplicó, pero acá también disminuyó la cantidad y aumentó la cantidad de superficie, o sea que hay menos explotaciones con máquinas más poderosas, con mayor capacidad operativa, y después los productores también se han desprendido un poco, los productores han adquirido y están también con maquinaria propia avanzando sobre eso. Ahí la utilización de maquinaria propia, entonces ahí ver las contratistas, cómo esta dinámica también es recontra interesante, porque hoy el sector agropecuario, principalmente la pampa húmeda, el contratista es un actor central, no solamente hoy, en los últimos 30 años, y me parece que esa dinámica y esa simbiosis que se genera productor-contratista hay que analizarla en profundidad desde el punto de vista tecnológico, sociológico, económico, financiero y productivo, y me parece que es algo que tenemos que profundizar. Después el tema de la integración entre actores, acá está clara, me parece a mí, y es una opinión, pero me parece que hay que sumar al debate la perspectiva de que los actores se están integrando, que de alguna manera, coordinados a los productores, cada vez más se nota la integración vertical que tienen por contrato, por relaciones comerciales que tiene el productor. El tema del riesgo es fundamental, esto de los seguros, me llamó poderosamente la atención el tema de la caída en el riesgo del trabajo, o sea, de algunos seguros que son básicos para otros sectores y cómo ha caído. Entonces acá también me hace pensar el tema de laboral, cómo se piensa en el sector agropecuario, hemos perdido puestos de trabajo, hemos perdido participación en los seguros del riesgo del trabajo, el tema de la utilización de cuestiones que parecen básicas para otros países que para nosotros no, que tiene que ver con el mercado futuro, que tiene que ver con los riesgos de cobertura, riesgo contra granizo, que la participación relativa ha crecido, pero de una manera muy escasa, y de alguna manera tenemos que también pensar desde varias disciplinas cómo abordar esa temática. Y por último, bueno, el aumento de la concentración de producciones intensivas, acá también hay que ponerse a pensar, y ahí vamos también a sumar en los próximos conversatorios a profesionales expertos en la parte intensiva para que nos den su percepción, pero es interesante ponerse a pensar el tema de la concentración, que parece ser algo transversal en todos los sectores. La tecnificación de los ocupados permanentes, acá también está puesto en valor, y lo vamos a analizar en los próximos conversatorios, el nivel de formación de los productores, de los empleados. Esto me parece que también hay que ponerlo sobre la mesa, y cuál es el interlocutor que tenemos como profesionales del otro lado, y tenemos que trabajar también en cómo agregarle valor a ese interlocutor que hoy está a cargo de uno de los recursos estratégicos más importantes del país. El sector forestal, la convocamos a Moni porque obviamente es un tema muy relevante, es un tema importante, que pierde visibilidad, porque incluso el propio censo le da un peso que a veces es difuso, es poco relevante, pero uno entiende que un país como el nuestro tiene que tener un peso bien importante del sector forestal, y tenemos que también charlarlo y ver cómo ha ido evolucionando, cómo hay el contexto de las provincias principales, pero también cómo nuevos jugadores se suman al contexto forestal, con especies autóctonas, con especies que son introducidas y que de alguna manera van jugando, y cómo las tres principales provincias también van generando una dinámica, porque obviamente son empresas de largo plazo que de alguna manera hay que analizar y ver, circunscribir y ver cuáles son las tendencias para poder explicar. Y después el tema de la superficie forestal de la Pampa, que también es un tema que vamos a trabajar en futuro, que también es importante ver si esto fue un error de barrido, si realmente la caída en lo que era implantado fue tan significativa, y también ver qué pasa con las especies autóctonas y jugar un poco con el impacto de la ley de bosque, no solamente en la provincia, sino en todo lo que tiene que ver con las provincias que de alguna manera tienen bosques nativos, y que es importante aprovecharlo de una manera sustentable. Abro el juego un poco, Diego, si vos querés preguntar ahí, si hay alguien por YouTube que quiere preguntar. También hago el juego acá, Cacho, Rocío, Santiago, Diego mismo, Matías, a todos los que están presentes y todas las que están presentes. Si quieren opinar algo, alguna perspectiva, estamos para tener algunos minutos de intercambio, y agradecerle obviamente la paciencia. Sí, en ese sentido ahí les acabo de compartir dos comentarios relacionados a la exposición de
de Mónica con respecto a plantaciones forestales. Por el momento, vía YouTube no tenemos más comentarios, ni preguntas tampoco, pero los invitamos a que puedan participar, hacer comentarios, preguntas, consultas. Así que bueno, por el momento estaban esas dos preguntas ahí, que... Sí. Ahí Carla Suárez entonces pregunta por YouTube, dice, para Moni, en referencia a las especies nativas cultivadas, este censo no ha incorporado explícitamente preguntas que permitan evaluar el impacto de la implementación de la ley de bosques, siendo esta ley de importancia para los pastizales, bosques nativos, uso y cambio de uso de la tierra. Bien, bueno, paso y trato de responder lo que está diciendo Carla. En realidad, habría que ver, por eso yo decía, habría que ver esta superficie en términos relativos de aumento de plantaciones de prosopis, de plantaciones de algarrobos, en el marco de qué normativa ambiental se desarrolló. A mí lo que me hace pensar que este aumento en 2018 tiene que ver con la implementación de la Ley Nacional de Bosques, ¿sí? Y qué tiene que ver esto con los distintos planes de manejo, y en estos objetivos sobre todo hago enfoque en lo que es la región chaqueña, que es la que más ha sufrido los procesos de agriculturización, sojización, y eso, digamos, como consecuencia de los desmontes, en estos objetivos de poder recuperar áreas desmontadas, áreas degradadas, de restaurar, recuperar con lo que son plantación de especies nativas, como son los prosopis, como son los algarrobos. Eso es lo que se me ocurre pensar. El censo no lo dice, el censo lo que hace es tirar un dato de alguna forma abstracto, un dato suelto, que habría que después indagar por qué está ocurriendo, de dónde sale ese dato, cuál es el fundamento, cuál es la base de ese dato, ¿sí? No sé, Carla, si respondo a la pregunta. A ver, son posibles respuestas que uno piensa cuando está evaluando los datos, ¿sí? Cuando está analizando los datos, son posibles respuestas. Yo la verdad que esto de los algarrobos, si bien lo habíamos escuchado, no me imaginé que en el censo estuviera registrado realmente con esa diferencia tan significativa. Lo cual me pone muy contenta, me parece que es súper interesante que estén sucediendo estas cosas en las regiones forestales nativas de nuestro país. Ahí Carla Adiere, menciona que por otra parte incluyó información sobre programas nacionales y provinciales, pero no lo discriminó. Es una pena que se haya desaprovechado el momento, que le llama la atención la falta de seguimiento. ¿Esa respuesta está referida a la parte forestal también, Santiago? Sí, Moni, está referida a la parte forestal. Bien. Sí, yo lo que encontré en algún punto, a ver, es la primera vez que me toca evaluar lo que es los datos y resultados de los censos nacionales agropecuarios. Sí me pareció, teniendo conocimiento por ahí de otros informes, como yo mencioné en la presentación, de lo que son los informes, sobre todo en lo que es bosques cultivados del Ministerio de Agroindustria, me pareció que hay como una ausencia importante de información, que no está representada la realidad forestal, ¿sí?, de nuestro país. Por ejemplo, este seguimiento, por ejemplo, lo que podemos ver en la provincia de La Pampa, si bien esta diferencia, vuelvo a aclarar, esta diferencia que hay en superficie censada en 2002, que es mayor a 2018, me parece que hay un montón de datos que se están perdiendo, que no están registrados más allá de esta diferencia en superficie, ¿sí? Donde en 2018 solo se registran 50 hectáreas de álamo, cuando en 2002, y sabemos además que a lo mejor si no está sistematizada la información, sabemos que en La Pampa, si bien está lejos de ser una provincia forestal, pero hay mayores superficies implantadas, como se registraba en 2002. Después, bueno, en otras provincias también es como que encontré varios desfasajes de información que a lo mejor, sin tener una lectura en profundidad de otras provincias, no sé, me pareció como datos en algún punto poco representativos. Vuelvo a aclarar que es la primera vez que yo trabajo y me toca analizar los resultados del Censo Nacional Agropecuario. Por ejemplo, en cuanto a superficie, en 2002 marca una superficie censada de 1.000.000
cerca de un poquito más de 1 millón. En cuestión nacional, digamos, la superficie de bosques cultivados se aproxima a lo que son 1.200.000 hectáreas. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta datos actuales, ¿no? Lo que fue el censo del 2018, donde solamente, si uno solamente se enfoca en los resultados del censo, bueno, me parece que hay como una cuestión en la información donde se deberían por ahí ajustar para el próximo censo, dentro de 10 años, ajustar determinados criterios que por ahí escaparon a este 2018. Ahí Cacho quería hacer un comentario. Yo solamente quería expresar de que en todo lo que, bueno, primero muy interesante todo el seminario, y en realidad es cierto, ¿no es cierto? Hemos visto datos y por ahí faltaría esa parte tan importante que dice Moni, cuando uno tiene que interpretar, ¿no es cierto?, esas realidades, a fin de darle un significado y ver, ¿no es cierto?, si por qué han ocurrido las cosas, en fin. No sé, yo de forestación no conozco mucho, pero bueno, soy hijotero, ¿no? Y nieto de un ebanista. Así que también uno dice, bueno, en los últimos 30 años cambió todo diametralmente el tema del uso de la madera, quizás, ¿no es cierto?, también esas cuestiones, sobre todo sobre el pino paraná, ¿no? Porque hoy comprar pino paraná y todo eso sale fortuna. Y porque sé que en la empresa de carpintería que tiene mi familia, se maneja todo ahora con aglomerados y con otro tipo de madera y otro tipo de cuestiones. Después, respecto a lo que comentaban los chicos en las partes previas, por ahí, ¿no es cierto?, hubo un cambio fuerte en todo lo que es la estructura de los espacios agropecuarios, y también hubo un reemplazo importante, ¿no es cierto?, en cuanto a algunas producciones. Por ejemplo, la avicultura ha sido impresionante. Yo pienso que si hay algo significativo entre el 2002 y el 2018 ha sido la avicultura, que pasamos a consumir 50 kilos de carne en sustitución de las otras, ¿no es cierto?, y junto con los huevos hoy es lo que más predomina en el país. Y eso por ahí también merecería un análisis interesante, porque además es dentro de las actividades agropecuarias la que más mano de obra da, ¿no es cierto?, da muchísimo trabajo, porque tiene una parte de la cadena de elaboración, ¿no es cierto?, que requiere mucha participación en ese sentido, porque hoy por hoy se llega a la góndola, ¿no es cierto?, con productos prácticamente terminados, que en los otros contextos agropecuarios no ocurre. Así que era eso más o menos para comentarles. Hoy, por ejemplo, tenemos más producción de huevo en polvo que huevo que comemos, ¿no es cierto?, todos los días en la casa, o el que vemos, o el que estamos acostumbrados a ver. Hay muchísimo más consumo, ¿no es cierto?, de claras en polvo que las yemas, o sea que prácticamente creo que del consumo de alimentos elaborados el 70% de base a clara únicamente. Así que bueno, esas también dan cuando vos hablabas de las integraciones, son integraciones, ¿no es cierto?, en donde hubo un salto de la tranquera, de lo que sería la extensión, ¿no es cierto?, a que mucha gente participe en esa parte de la cadena que es la industrialización, que eso ha sido, ¿no es cierto?, una cuestión importante. A mí me parece que todos estos estudios, lo bueno que tienen, y todas estas charlas, estos conversatorios, como se dice ahora, es muy, muy interesante. Yo por lo menos a la parte mía le voy a dar esa mirada de poder, cómo es, darle un significado a los sucesos. Porque queda más claro, ¿no es cierto?, que por ahí mirar datos, por ahí uno se olvida, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante, ¿no?, todo lo del día de hoy. Nada más que eso. Bien, ahí por YouTube Daniel Agüero plantea que existen muchas inconsistencias, sobre todo con otras fuentes de información que el Estado brinda, y plantea que en las especies ganaderas la discrepancia estadística es muy importante, sideral. De alguna manera eso lo hemos percibido, ¿sí? Obviamente en comparación con las declaraciones juradas de SENASA, con la vacunación, que son un poco en tema de ganadería, la información anual que sale que es más fidedigna, la distancia es importante, pero también la distancia es importante la cantidad de apps.
¿sí? Porque de alguna manera ahí la proporción, por eso hicimos también énfasis en hacer un poco el comparativo en base a proporciones y no a número absoluto, porque estamos de acuerdo con Daniel que ahí hay un problema de barrido y hay una inconsistencia con algunos datos que también tienen una buena calidad por su forma de recolectar y que, bueno, tienen que ser complementados obviamente para poder interpretar de alguna manera toda la complejidad. No sé si alguno más quiere dar algún aporte, si Diego hay alguien más por YouTube, si no, de alguna manera cerramos este primer conversatorio. De vuelta, la intención para el que esté escuchando o para el que escuche mañana o pasado la exposición, principalmente tiene que ver con poner sobre la mesa los datos. El jueves que viene nos vamos a encontrar para profundizar sobre La Pampa, para ver un poco cómo impactó este censo y también poner estos paréntesis y empezar a interpretar, como dice Cacho, y darle un poco más de contenido, de interpretación, siempre considerando que los datos son eso y que de alguna manera necesitamos interpretarlos para poder avanzar. Les agradezco mucho, especialmente bueno, a Moni, a Juan, a Rocío y a Santiago que han puesto, también a Diego y a la Facultad de Agronomía por el soporte y el acompañamiento. Nos vemos.